Como siempre, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión el vídeo va a ser un poco largo, os pido disculpas, pero creo que es necesario para que veáis el proceso completo. Es en concreto la tercera fase del entelado. En este caso ya sí es el encolado propiamente dicho sobre el tablero. Entonces, sin más dilación y para no alargar más el vídeo, pues pasamos a que lo veáis. Ya todo listo como os he indicado, vamos ya a proceder entonces al entelado del tablero y os iré mostrando primero las herramientas, que ya las visteis antes, pero de una forma un poquito más pormenorizada, y vamos a comenzar con el entelado. Os mostraré las herramientas, como comentaba antes, las tenazas de tapicero para poderla tensar con más facilidad, con menos esfuerzo que si lo tenemos que hacer con la mano, la grapadora, las grapas inoxidables. Una alternativa que se utilizaba antes, ahora ya no tiene mucho sentido, son los clavos, las tachuelas de zapatero, pero como veis, quizás veis en detalle, no sé si se aprecia bien, veis que se oxidan. Entonces es mejor ya no utilizar este sistema, es mejor utilizar el sistema de grapa, que como os decía, se pueden dejar puestas o se pueden quitar posteriormente sin ningún problema. Una herramienta que se utiliza junto a la tenaza es la imprimadera. Ya me veréis cómo la voy a utilizar. Os recuerdo que esta herramienta no la podéis comprar, tenéis que hacerla vosotros mismos. Ya os explicaré cómo, os mostraré en otro vídeo cómo hacerla. Después, la brocha. Para esta primera fase es suficiente una brocha de este tamaño, porque se trata solamente de extender el material. Y después es aconsejable también que un pincel redondo, normal, de droguería, no hace falta que sea de una gran calidad, para poder aplicar en los cantos con más facilidad. Y pequeños retoques y también para mover el aparejo. Después, es importante tener a mano un recipiente, un pulverizador de agua, de los que se utilizan pues, para los tiestos, para jardinería, que no son muy grandes para que sea manejable. Y lo que vamos a hacer con el agua es humedecer constantemente para controlar los tiempos de secado. Si no, se forma la película con extremada rapidez y es muy difícil trabajar. Pues bien, con la humectación del soporte de la tela y del propio aparejo, vamos a controlar esos tiempos de secado con más facilidad. Después, lógicamente, imprescindible el aparejo sintético. En este caso se trata de un aparejo sintético de una marca importante, es el que yo utilizo habitualmente. Ya sabéis que yo no hago referencia a marcas, simplemente deciros que es un aparejo que está elaborado con una resina acrílica de primera calidad y blanco de titanio fundamentalmente. Luego ya va una materia de carga, pero fundamentalmente el blanco de titanio es lo más importante y una buena resina acrílica. Y no en esta fase de encolado, pero sí en el aparejo, yo acostumbro incorporar una materia de carga pétrea, inerte, para que no se genere ningún tipo de reacción, que le aporta diente, le aporta un poquito de grano y permite que agarre mucho mejor la pintura y que todas las capas pues traben bastante mejor. No solamente no es perjudicial, sino que es muy interesante utilizarlo, es muy bueno para, sobre todo la adherencia de la capa pictórica, también le rompe esa estructura demasiado plástica que puede tener el aparejo sintético. Y yo os lo aconsejo. Se pueden utilizar otras cargas como es el polvo de mármol, pues el silicio molido, muchas cargas de estas características. Yo siempre aconsejo que sea micronizado. ¿Por qué? Pues porque el grano es muy fino y no daña tanto al pelo de los pinceles y de las brochas. Pero bueno, aquí ya cada cual puede usar la granulometría que quiera según el tipo de pintura que haga, porque ya sabéis que aquí no vamos a hablar de la técnica solo para una pintura realista o figurativa, sino que vamos a hablar de procesos técnicos adaptables a cualquier tipo de pintura. Por consiguiente, las cargas se pueden modificar siempre que sean inertes, que no generen reacciones químicas que puedan generar daños. Y ya, pues yo creo que con esto es suficiente para comenzar
todo el proceso de preparación. Lo que voy a ir haciendo es, primero, la tela, dejarla caer como visteis, y a partir de este momento yo comenzaré de acá para allá con todo el proceso de entelado, me vais a ir viendo, y así hasta que terminemos. Insisto, es muy importante mantener la humedad para controlar perfectamente los tiempos de secado. Pues sin más dilación vamos a empezar con ese proceso. Algo que no os he comentado y es importante es humedecer previamente las herramientas, sobre todo brochas y el pincel, porque si no se seca inmediatamente el aparejo y sobre todo en la zona de la virola se va solidificando y acaba estropeándose, acaba quedando apenas un poquito de pelo útil. Entonces, para evitar eso, previamente lo he humedecido, como veis, para poder trabajar. Una vez que ya lo tenemos listo, como decía, lo primero movemos bien, logramos que trabe perfectamente el aparejo. Conviene que sea en estado puro, tal y como sale del tarro. Si lo habéis preparado vosotros, como ya también os enseñaré en su momento, pues en la consistencia inicial de preparación. Después ya lo podremos ir rebajando según nos pueda interesar. Bueno, ya es suficiente, ha trabado bien, como veis, y ahora ya lo único que tenemos que hacer es comenzar con todo el proceso. Posiblemente a lo mejor me oís mal porque el ruido de las herramientas, pero es que es inevitable, porque tened en cuenta que esto que estamos haciendo va a ser para una obra mía, o sea, no es una especie de muestra solamente para como ficticio, ¿no?, de cómo se va a utilizar, sino que es real. O sea, yo esto lo voy a utilizar en un cuadro y por eso me interesa que lógicamente esté bien. Bueno, he humedecido como veis y ahora ya empiezo a darle generosamente. No tenemos que preocupar ahora demasiado, porque como veis se diluye con el agua que hemos puesto. No importa que sea en exceso, ya luego le pondremos. Tened en cuenta que vamos a poner el aparejo, de momento va a actuar como adhesivo, y lo vamos a poner tanto por encima del soporte como también por encima de la propia tela. Bajamos las esquinas y ahora ya procedemos a extender el aparejo, en este caso ya más con la brocha. De forma generosa, como decía. Es importante que carguéis sobre todo también en los cantos, porque los cantos, con la presión de la imprimadera, tiende a quitarse el aparejo, la materia, y entonces es fácil que ahí se pueda despegar o formar bolsas. Si salen bolsas también tenemos métodos para solucionarlo, pero vamos, si no sale, mejor. Todo lo que sea solucionar, mejor. Ahora ya en este momento vamos a sacar la tela de las grapas, perdón, de las pinzas que teníamos, y vamos a comenzar esa operación de entelado, la que hemos venido
haciendo referencia. Fijaros, cojo de ambos extremos para mantener esa perpendicular tan importante que veníamos diciendo. Fijaros cómo empieza a atravesar el aparejo, primero con la mano, lo vamos asentando y seguidamente esto tiene una ventaja y es que a la vez que nos sirve por otro lado, también nos sirve como primera capa de aparejo. Siempre hacia la zona que tiene el aparejo. De esta forma lo vamos extendiendo y aquí en el canto vamos a poner las primeras grapas para que esto ya no se nos vaya. Aquí no hace falta tensar en esta primera y a partir de este momento sí que iremos tensando. Las esquinas las dejaremos para el final. No olvidemos humedecer, porque además la tela, al ir encogiendo por la acción de la humedad, tanto de la que pulverizo, de agua que pulverizo, como de la humedad que ocasiona el aparejo, también va a tensar. Ahora solamente con la mano ponemos un poquito una grapa, siempre lo más alejado posible de lo que va a decir la capa pictórica, a una distancia más o menos de unos 4 o 5 centímetros. Siempre cuidando que la grapa quede bien puesta. Y con el revés de la imprimadera, para que quede bien pegado, pasamos como veis. Bien. Continuamos la operación. Esto lo vamos haciendo por zonas. Fijaros cómo lo voy haciendo, repartiéndolo de forma bastante generosa, porque eso va a garantizar que quede bien pegado. Hay que hacerlo muy rápido, ¿eh? Es una operación que hay que hacerla muy rápido, si no se seca enseguida. Al principio no os aconsejo que os metáis con entelados así grandes, porque requiere de una cierta experiencia. Y entonces la rapidez es vital. Fijaros que yo incluso los cantos los estoy dando con la misma brocha, no estoy usando el pincel. Bueno, hasta aquí más o menos. Pulverizo agua para que no me vaya secando, que se me seca rápido, como digo.
pulverizamos también la parte de la tabla, y si no se secaría en esos puntos y en los cantos. Y no olvido la zona que le he dado, porque no me interesa que seque. Voy extendiendo. Voy con suavidad. Repartiendo, es importante. Como os decía, todo eso puede ser ya una primera capa. Y ahora ya con las tenazas cojo una porción de tela y empiezo el proceso de grapado. Pero sin terminar la esquina. Las esquinas se hacen al final. Voy a mover la cámara para que lo podáis ver mejor. ¿Veis? Sujeto y pongo, ahí he colocado la primera capa de este lado, pues ahora puedo coger, lo utilizo como guía, la propia tenaza y pongo 3 grapas. Vuelvo a tensar. ¿Veis lo que os decía? Si es un poquito larga la tela, pues puede resultar incómodo. Pero también, si nos pasamos, nos encontramos con el problema que os decía, que falta tela. Entonces es preferible afrontar esta pequeña incomodidad y tener la garantía de que va a quedar todo perfecto. Así vamos siguiendo, metemos conjunto para que no se nos seque y volvemos a repetir la operación por todo lo que llevamos al lado. Usamos el borde, la parte trasera de la imprimadera, porque de esta forma no dañamos el filo. Y ponemos también una grapa por detrás, simplemente de sujeción, para que no se rice. Esa grapa luego la quitaremos. Entre 2 grapas ponemos una sujeción, más o menos, porque si no la tela se riza cuando seca. Y lo más probable es que tengamos que volver
Y ahora vamos a ir pues, al otro lado del tablero. Continuamos por este lado, como decía, como se ha cambiado, humedecemos. Esta operación de humedecer tiene que ser constante, ¿eh? Tenéis que alisarla, si no puede generar unos problemas muy serios a la hora de corregirlo si se ha secado. Continuamos con el grapado de la tela por este lado. Ya en estos lados sí que hay que tensar, ¿eh? Dejamos un margen para luego poder hacer las esquinas. Pensamos bien, pero procurar no hay que pensar de forma exagerada, ¿eh? Tener en cuenta que la tela al encoger genera su propio tensado. No le va a pasar nada en un exceso de tensado, es un tablero de tela, pero no es necesario para que hacer un esfuerzo que no necesitamos. Fijaros cómo sale el aparejo entre la trama y los dientes. Como veis, es una operación, como vengo diciendo, que requiere de una cierta rapidez y una cierta ya experiencia. Conocer los tiempos de secado y sobre todo saber controlar esos secados, tratándola con agua o aparejo según convenga. Bueno, desarrollamos un poquito para garantizar que tenemos... Ya me veis que yo estoy apoyando las herramientas por cualquier sitio. Hay que usar herramientas que se puedan limpiar fácil, lógicamente, y tener en cuenta que esto es una capa que ahora es para adherir la tela, no es la capa de acabado. Ahí ya tendremos que ser muchísimo más cuidadosos. No olvidéis pulverizar, les estaba secando, estaba seca esta zona, entonces no olvidéis pulverizar el agua. Partimos en la franja que nos está interesando ahora en 3 fases, en 3 franjas es suficiente para este tablero. Y lo estoy haciendo en realidad en 3 franjas para que podáis verlo mejor y entender los procesos, y si no tenéis experiencia, pues para que no os precipitéis a hacerlo todo de un golpe. Pero cuando ya se tiene experiencia, pues un tablero de estas características se puede hacer máximo en dos franjas, sin ningún problema. Incluso es hasta conveniente porque nos permite ir más rápido. Yo estoy ralentizando un poco el proceso para que podáis verlo. Voy extendiendo la tela con cuidado. ¿Ves la importancia del rulo
tubo este que os decía, las arrugas esas son las que tenemos que asegurarlas, que no se formen. Cuidado, levantar un poquito la tela. Llegamos hasta el punto donde hemos dado una grapa. Y aquí incluso, como todavía no hay grapas, sí podemos hacerlo desde el punto que no hay grapas, con la propia imprimadera. Luego ya procedemos al tensado con las tenazas. Y hacemos lo mismo para que estas arrugas desaparezcan. ¿Veis? Aquí se resiste la tela un poco, pues la trabajamos para que eso no suceda y no se formen arrugas que después se manifiestan en lo pintado. Vamos a sacarlo mejor. Y ahora, como yo estoy de manera insistente humedeciendo, no olvidéis esta operación que es fundamental, absolutamente fundamental. Voy a agrapar primero este lado y voy a agrapar este lado porque como han salido estas pequeñas arrugas, para garantizar que no se mantienen, que las eliminamos. Fijaros lo importante que es el juego de tenazas, ahora en madera. Aquí pongo las últimas y ahora voy a aquel otro lado. Pongo las de debajo para que tener cuidado en esta operación no grapar los dedos, que como lo estamos haciendo directamente sin tenazas, porque no son necesarias tenazas, pues puede suceder y os queda el dedo grapado hasta el dedo. A lo mejor sería un elemento interesante, ¿no? Para incorporar a nivel conceptual de vuestra propiedad. Bueno, bromas aparte. Lo importante es que quede perfecto. Fijaros que yo paso en primavera todas las direcciones y sobre todo voy a hacer parte de los extremos, de los bordes que tienen una y otra vez y repartiendo para eso sobrante que la tela está buena, va a penetrar perfectamente. Este poquito que nos queda aquí. Vamos a ver, aquí lo teníamos. Pues, tomamos esta referencia. Fijaros, ¿veis?
tensa, al centro, a un extremo, mordemos tela, centro, a un extremo y repetimos la operación hasta el punto que tenemos el agua parejo. Bueno, y aquí ahora hacemos lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Voy colocando las grapas. Si las colocáis entre dos grapas, pues tanto mejor. Vale. Penséis un poquito nada más con el dedo. Y no hace falta que queden las grapas muy clavadas. Si no quedan muy clavadas, mejor, porque luego se retiran más fácil las grapas estas que estamos poniendo, para que la tela no se apriete. Bueno, ya lo tenemos. Bien. Retiramos un poquito de tela y ahora ya vamos a la fase ya final. Movemos el tarro. Humedecemos, como siempre. Claro que ya lo tenemos casi. Todo lo que hemos dado antes, lo podemos humedecer. Fijaros que yo no tengo ningún inconveniente en apoyar encima del entelado con las herramientas. Hombre, se nos van a manchar un poco, pero luego se limpia. Esto sale, una vez seco, sobre ese tipo de superficie sale bien. Bueno, vamos acá, lo cambiamos aquí. Y ahora ya vamos a proceder a dar el aparejo. En este caso vamos a llamarle adhesivo, pero sabéis que es aparejo a la tela, perdón, a la tabla. Si veis alguna cosilla la quitáis, puede ser un pelo de la brocha, no tenemos aquí un sitio que no incorde. Los cantos, es importantísimo. Esto nos va a llevar más o menos un tarro de 1 litro de aparejo, quizás algo menos. Y tened en cuenta que a la vez que estamos entelando, estamos dando en realidad la primera capa de aparejo, con lo cual rentabilizamos mucho el material. Y después ya lo que es el aparejo no lo daremos puro, lo daremos rebajando. Un poquito, no demasiado, ¿eh? No se deben dar ni capas muy ligeras, que nos obliguen a dar muchísimas capas, ni capas densas, densísimas, que nos pueden incordiar. Esto sí es importante, ¿eh? Que detectéis cualquier defecto, cualquier pelillo, cualquier cosa de esta, porque eso luego, como os digo, nos va a incordiar bastante. No tengáis miedo a mancharos las manos, ¿eh? Esto se quita fácil. Hay un producto que es, no sé si lo conocéis, que es una crema que lo usan los mecánicos, que se puede utilizar sin agua. Entonces, con eso, lleva también algún tipo de materia de carga, se lleva todos los restos de pintura de las manos. Ya está preparada también para hidratar, para que no estropee
las manos, demasiado, no se agriete. Bueno, ya lo tenemos esto, prácticamente. Y ahora ya tiro el aparejo y en esta operación ya casi de un golpe extendemos la tela, pero siempre con cuidado que no se nos formen las referidas arrugas. Por eso es importante, según esta tela, voy a otro lado. Levanto un poquito siempre la tela. Pero lo importante es esta herramienta, la emprimadera. Sin ella no podríamos hacer un buen entelado. Es retiramos ya el tubo de cartón, que no lo necesitamos para nada. Vamos a tratar metemos ya lo que se aprecia la acción del agua sobre la tela. Cómo cambia de color. Eso también nos indica, ya según vayáis teniendo experiencia lo veréis, si es suficiente o si es poca. No hay que poner ni mucha ni poca. Si os pasáis de algo, que sea en exceso, en este caso de agua. Pero vamos, tampoco demasiado porque entonces queda chorreando, escurre y no pega igual, pero vamos. El tema no es mirar. Al poner el agua sale con más facilidad lo que hay en el sustrato, debajo de la tela. El aparejo que hemos puesto. Podemos agrandar en el punto donde lo habíamos dejado. Es importante que la tenaza muerda bien, que vaya recta, para no perder la perpendicularidad y que me asiente bien la tela. Como os digo, la distancia de las grapas tampoco es muy importante. Que no estén muy separadas, pero tampoco excesivamente justas. Hay grapas de forma innecesaria y trabajo innecesario. Y si queréis quitarlas después, pues también se suma trabajo. La distancia que os he dicho, alrededor de 5 centímetros, 6 máximo, 4 mínimo, es un poco lo ideal. Y cuanto más al borde, mejor. Porque si las queréis dejar, pues pasan más desapercibidas aún. Y no hay ningún riesgo si accidentalmente se oxidasen o que digan que son no oxidables, pues no nos daña la capa pictórica. Ponemos por detrás es que la tela al secarse se vicia en forma, entonces genera esos rizados con los que yo hacía
referencia. Aquí ya teníamos 3 lados, este lo he grapado. Y claro que yo no voy a ir aquí, voy a ir al contrario. Siempre es conveniente, porque si yo tenso ahí, es fácil que rompamos la perpendicularidad de la trama de horizonte. Mientras que si voy al contrario, pues es más fácil que la respetemos, que no tengamos ese problema. Pero antes de llegar a ese punto, como siempre, sigo humedeciendo, sobre todo también los cantos, porque de esa forma tensa y evita cualquier tipo de bolsa en esos puntos. Si saliese alguna bolsa, se puede tranquilamente levantar la tela, incorporar más aparejo, más adhesivo y a continuación grapar nuevamente. Pero vamos, si no es necesario, pues no. Aquí vamos a ver. Madera. Perfecto. Vamos a grapar. Voy a la grapa anterior. Tenso. El eje. El extremo. Aquí, como hay menos tela, no necesito andar sujetándola con la mano, con la misma tela. Pero es muy difícil calcular, esto sería lo ideal. Pero claro, en cuanto haya un error de corte, nos va a faltar tela. Y imaginaros, la tela es más corta de lo debido, empieza a encoger y no llega a la totalidad de la tabla. Eso no hay quien lo solucione. Tendríamos que quitar la tela ya mismo, pero si yo ahora quito esta tela, las zonas primeras probablemente ofrecerían ya resistencia y posiblemente podría haber algún tipo de rasgado en la tela. Bueno, acabo de cambiar de grapadora. Yo siempre acostumbro a tener 2 grapadoras porque si se terminan las grapas, ese tiempo que tardo en poner grapas, pues hace que la tela se seque. Y en esta operación conviene que esté todo bastante rápido, que no se nos seque más de lo debido. Pero vamos, que si lo tenéis preparadas las grapas, se hace rápidamente, tampoco tiene gran problema. Bueno, dejamos las esquinas y ya. Lista para la elaboración. Primero, que no se nos olvide, sujetamos la tela. Fijaros, si no sujeto, cómo esto quedaría así. Pues bien, vamos a este punto, tensamos ligeramente y vamos a evitar eso. Dejamos este margen para poder luego hacer las esquinas cómodamente. Y ahora aquí, pues la misma operación. Lo que os decía, que como la tela es un poquito más larga, me obliga a facilitar el mordido de la grapadora. Pero vamos. Se hace un simple deslizamiento, un poquito de palanca para tensar y se colocan las grapas. Las grapas las tengo puestas a la máxima potencia de la grapadora, porque estas grapas no las voy a quitar.
me han demostrado en pruebas que les he hecho que son realmente antioxidables. Al menos han resultado pruebas bastante potentes. Si por alguna razón se observase que experimentaban algún tipo de óxido, se quitan fácilmente, no hay problema. Como la tela está pegada, ya ha formado cuerpo con la tabla, no hay ningún problema. No hay que poner ninguna grapa nueva. Yo, de hecho, en muchos tableros la grapa la quito. Sobre todo cuando no había encontrado este tipo de grapas, que por cierto se encuentran en cualquier ferretería. Si las compráis en alguna casa de materiales para productos de restauración, que es lo que yo os aconsejo, que los materiales siempre los compréis no en droguerías, sino en tiendas especializadas, para materiales para artistas o para productos de conservación y restauración de los materiales que usan los restauradores. Ahí tenéis garantía de que los materiales son de primera calidad. Hombre, con esas herramientas que no, las herramientas evidentemente en una buena ferretería. Pero los materiales, todo lo que sean pigmentos, cargas, luminantes, todo ese tipo de cosas, mejor siempre en una tienda especializada para artistas. Además, os van a saber asesorar. No sé, si vivís en una ciudad pequeña, en un pueblo, a lo mejor ahí lo tenéis más complicado, pero en la actualidad, con internet, pues no hay problema, porque este tipo de casas generalmente atienden a pedidos a través de... Bueno, ya tenemos toda la tabla ya entelada. Ahora nos falta rematar las esquinas. Vamos a ver, una práctica bastante habitual es hacer esto. Eso es incorrecto. La manera correcta de doblar las esquinas es hacia adentro, es de esta manera, que puede ser en diagonal o puede ser a sangre, da un poco lo mismo. Conviene poner un poquito de aparejo para que nos quede bien pegado, quitamos el exceso. Levantamos, ponemos un poco más por acá. Y ahora ya procedemos al pliegue. Aquí no hace falta porque con lo que está saliendo es suficiente. ¿Veis? Doblo. Esta es una operación un poquito delicada, conviene hacerlo bien, porque si no queda muy feo. ¿Veis? Queda perfectamente asentado. Le pongo una grapa, en este caso en paralelo o en diagonal, según nos interese. Ya queda. No importa si ponemos alguna grapa aquí más, se puede hacer, no es necesario en este caso. Y así cada una de las esquinas. Dais unos golpecitos con el martillo. Esta operación la podéis repetir más veces para que quede lo menos abultado posible. Y la tenemos rematada. La he sujetado también por acá y aquí se ha puesto la grapa esta. Bueno, pues la ponemos ya lista y esto queda. Rematamos la última esquina, igual que visteis la anterior, y aquí quizás veáis mejor el doblez. Lo que hacemos es doblar hacia dentro, he seguido la misma dirección que en las otras esquinas. No es necesario aquí poner nada porque tiene suficiente adhesivo. Lo asiento bien. Por acá tiro también bien de ello. Le coloco primero una grapa en esta dirección y ahora le coloco otra en esta, perpendicular anterior. Voy a este punto. Con otra grapa. Y aquí, para que esto no se nos vicie de forma, lo doblo y lo sujeto provisionalmente con una grapa. Es la misma función que me visteis hacer para que no se rice. ¿Lo veis? Entonces ahora lo que hacemos es, igual que en las otras esquinas,
con el martillo le damos unos golpecitos para que quede bien asentado. Y ya lo tenemos listo para ahora dar la primera capa de aparejo. No hace falta esperar a que seque el enterado. Es una de las ventajas de este sistema. Lo vais a ver. Vamos a empezar a hacerlo. Bueno, y esto es todo por el momento. Espero que os haya sido de utilidad, que os haya gustado y que hayáis aclarado algunas ideas de cómo enterar un tablero. Este proceso lo veremos nuevamente en un formato más pequeño, pero dada que había bastantes consultas al respecto, pues por eso he puesto esta serie de vídeos. Bien, pues no me entretengo más y solo recordaros, como siempre, que os suscribáis y que invitéis a que se suscriban todos aquellos que conozcáis, amigos y compañeros, y que consideréis que les puede ser de utilidad. Sabéis que me podéis seguir en Facebook, ahí podéis hacer más preguntas, también en el canal sobre cada uno de los vídeos que voy publicando, y también podéis seguir todos los contenidos de los vídeos en mis libros. Pues venga, os emplazo para el siguiente vídeo. Bien, hasta luego, adiós.